Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Antropistoria. Soy José Antonio Cabezas, escritor e historiador, y hoy voy a hablaros, por fin, de Juan el Bautista. En Israel, sobre los años 27 o 28 después de Cristo aproximadamente, surgió un profeta con una predicación tan original e independiente que provocó una fuerte impresión en toda la gente de la zona. Se llamaba Juan, pero fue conocido como el Bautista por los inusitados rituales que, como iremos viendo a lo largo del capítulo, practicaba en las aguas del río Jordán. Pero antes, recordaros que si queréis profundizar más en este tema, tengo publicada en Amazon una colección de 4 libros en los que trato la vida de Jesús de Nazaret en profundidad. O bien, simplemente, no os perdáis ningún capítulo de nuestro canal, así que suscribiros, dejad un me gusta para darnos ánimo y deja algún comentario que seguro que te responderemos. Sin más, ponemos la introducción del programa y comenzamos. Antropistoria, un viaje a nuestro pasado. Con José Antonio Cabezas. Como comentaba en la introducción, en Israel, sobre los años 27 o 28 después de Cristo, surgió un profeta con una predicación tan original e independiente que provocó una fuerte impresión en toda la gente de la zona. Se llamaba Juan, pero fue conocido como el Bautista por los inusitados rituales que practicaba en las aguas del río Jordán. La figura de Juan el Bautista la podemos encontrar reflejada en los textos de Marcos, Lucas y Mateo, y en las antigüedades de los judíos de Flavio Josefo. Juan perteneció a una familia sacerdotal rural, lo cual se percibe perfectamente en las fuentes históricas, por el lenguaje rudo que nos ha llegado que empleaba en sus discursos. También se sabe, por las imágenes que se dejan entrever en los escritos, que este personaje se movió por los ambientes campesinos propios de las aldeas. Para muchos especialistas, estos son los únicos datos fiables que se pueden aceptar como verdaderamente históricos del relato de la infancia de Juan que aparece en el primer capítulo del Evangelio de Lucas. Juan, que era un hombre con un gran carisma personal, rompió con el templo de Jerusalén y se apartó de él. Su comportamiento era el propio de un hombre arrebatado que parecía estar cargado de espiritualidad, que no se respaldaba en ningún maestro y que no citaba expresamente las escrituras sagradas. En los textos se muestra al Bautista como un ser enérgico y totalmente individualizado. Este dato no es extraño, ya que en la antigüedad se pueden detectar muchos individuos con estas características, con unas dotes especiales casi chamánicas que creen haber recibido de un ser sobrenatural, en este caso de Dios. Juan, en cierto momento de su vida, abandonó la tierra de Israel y se marchó al desierto a predicar su mensaje. Da la sensación de que se sentía colérico con la gente de su tiempo al clamar, abro comillas, raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir del inminente castigo? Cierro comillas. Esto viene en Lucas capítulo 3, versículo 7. De la misma forma, se mostraba con mucha autoridad, tanta que no necesitaba invocar a ningún ser superior para legitimar su conducta. Pero, ¿sabemos por qué actuaba así? Según se extrae de las fuentes escritas, Juan tenía la percepción de que Israel se encontraba sumergido en una profunda crisis, alentada por el pecado y por la rebeldía de su tiempo.
Puede que él percibiera que la alianza estaba rota por el fracaso del proyecto divino y de la historia del pueblo elegido. Todo estaba contaminado, desde el templo de Jerusalén hasta el mismo pueblo judío. Para acabar con esta descomposición, tenía que realizar un nuevo ritual de purificación más contundente y que estuviera alejado del culto del templo. Juan comenzó a practicar el bautismo como el nuevo rito de conversión y de perdón de los pecados que Israel necesitaba. Al ver su actividad, Jesús posiblemente quedó fascinado y se unió a su grupo de seguidores. Juan no se quedó en el bautismo, sino que promovió otras conductas diferentes. Como nueva forma de comenzar, propuso la marcha de los miembros del grupo al desierto para experimentar una total conversión y para ser purificados en las aguas del río Jordán. De este modo, una vez que obtenía el perdón divino, podían entrar de nuevo en la tierra prometida para recibir a Dios en su llegada inminente. Según algunos estudios recientes, Juan bautizaba en la zona del este del río Jordán, en las tierras de la región de Perea. En esos momentos se encontraba bajo la jurisdicción de Herodes Antipas. Esto explica que, un poco más tarde, el bautista fuera encarcelado y ejecutado en la fortaleza de Maqueronte, situada al sur de Perea. En Judea, por estas fechas, gobernaba Poncio Pilato como procurador romano. La zona sur del río Jordán era un punto estratégico para este predicador. Allí decidió vivir, ya que por este territorio pasaba una vía comercial importante y además, frente al desierto se encontraba la ciudad de Jericó. Según la tradición hebraica, ese punto preciso fue el escogido por Josué y su pueblo para cruzar las aguas del Jordán y entrar en la tierra prometida. Esto viene en Josué capítulo 4, versículo del 13 al 19. En Marcos se puede leer que Juan comenzó a vivir en esta zona como un hombre del desierto, con, abro comillas, un vestido de pelo de camello con un ceñidor de cuero a la cintura, y se sustentaba de langostas y de miel silvestre, cierro comillas. Esto viene en Marcos capítulo 1, versículo 6. Pero el Bautista, además de entender el desierto como un lugar muy especial y con mucho significado, también vio en el agua un elemento muy simbólico. Esto pudo haber sido así porque en la antigüedad el desierto era un medio natural que atraía fuertemente como lugar de conversión y de purificación. Como vimos en el capítulo anterior, Flavio Josefo habla de, abro comillas, un tal Vanus que vivía en el desierto, llevaba un vestido hecho de hojas, comía alimentos silvestres y se lavaba varias veces de día y varias veces de noche con agua fría para purificarse, cierro comillas. Esto viene en su obra Autobiografía. Vanus, en definitiva, vivía de una forma ascética, dura y frugal, aunque no era el único. Se puede observar que en todo Oriente los ritos de purificación con agua y los baños sagrados estaban muy extendidos. Precisamente, a poca distancia del lugar en el que bautizaba Juan, a menos de 20 kilómetros al sur, habitaba la comunidad de Qumran, un grupo de monjes vestidos de blanco que estaba muy preocupado por la pureza ritual, por lo que realizaban baños rituales de purificación a lo largo de todo el día. La información de estas prácticas, además de aparecer en los textos, se observan también en el registro arqueológico en las pequeñas piscinas, los denominados mikwaot, que se encontraban en el complejo monástico y que estaban construidas concretamente para estos ejercicios. Algunos autores, aunque no está demostrado históricamente, piensan que Juan el Bautista pudo estar relacionado con esta comunidad, pero la mayor parte de los investigadores están de acuerdo en que a pesar de las correspondencias entre la predicación y la forma de actuar del Bautista y el pensamiento teológico y ciertas actividades de los esenios de Qumran, existen notables diferencias entre ellos. A mi juicio, es muy probable que el bautismo de Juan tuviera un sentido totalmente nuevo y original. A pesar de que coincidía con los habituales baños judíos, que, como marcaba la tradición,
se llevaban a cabo en un lugar en el que no había aguas estancadas o aguas muertas, sino aguas que fluían y corrían, o aguas vivas, como se denominaban. Para quienes aceptaban el bautismo, la diferencia estaba en que era Juan el que los sumergía de cuerpo completo en las aguas del río Jordán. Por consiguiente, de forma novedosa, era otra persona la que sumergía a los individuos en el agua para purificarlos, no lo hacían ellos mismos, posiblemente como un signo más radical de purificación, de perdón de los pecados y de compromiso con Dios. El Bautista actuaba, claro está, al margen del templo de Jerusalén, lo cual era un escándalo para la época. Posiblemente lo hizo con la idea de iniciar la predicación de la venida de un Mesías por un camino diferente al del santo lugar por antonomasia. Para que esta expectativa se cumpliera, según algunos autores cristianos, Juan pudo pensar en un proceso dinámico compuesto por dos fases diferentes. Una que comprendía la preparación mediante el bautismo de agua en el río Jordán, y otra, protagonizada por el que Juan llamaba el más fuerte, constituía el bautismo de fuego, que transformaría definitivamente al pueblo y lo conduciría a una vida plena. El Bautista, según esta suposición, consideraría esta segunda etapa como la de la renovación radical del pueblo de Israel en una tierra transformada. Otros autores, al contrario, opinan que veía esta fase más como el final de este mundo. Lo cierto es que Juan el Bautista aparece en el Evangelio de Marcos, exactamente en el capítulo 1, versículo 7, diciendo que, abro comillas, el que es más poderoso, cierro comillas, va a venir, mientras en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículo 3, habla de, abro comillas, el que tiene que venir, cierro comillas, sin nombrar nunca al Mesías. Es posible que esta última cita expresara la predicación original del Bautista, ya que estos términos no se usaban nunca para designar a Cristo en las comunidades cristianas primitivas. En cierto momento de su vida, sobre el año 28 después de Cristo, aunque esta fecha no puede saberse con seguridad, Jesús de Nazaret decidió unirse al grupo de Juan el Bautista y se hizo bautizar por él en las aguas del río Jordán. Con esta acción surgen dos cuestiones fundamentales que son bastante problemáticas, especialmente para la exégesis. Una es preguntarse si Jesús era inferior a Juan al ser bautizado por él, y otra, si Jesús decidió bautizarse porque quería que sus pecados fueran perdonados. Pero, de haber sido así, ¿podría tener pecados el Hijo de Dios? Esta pregunta la vamos a responder en el siguiente capítulo, así que no os lo perdáis. Esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún episodio de nuestro podcast. Y recuerda que también puedes seguir a Antropistoria en las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y Telegram. Y nuestra página web antropistoria.com. Hasta nuestro próximo capítulo.